Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Fuera de juego he estado siempre con ustedes, no desapareció nunca, en ningún momento hubo pausa para fuera de juego. Yo sí estaba lejos y la última vez que estuve creo que España no tenía 2 estrellas, Ferran no era estrella mediática, todavía Infantino parecía que llegaba hasta el fin del año y Vinicius se parecía bastante a Vinicius, no tanto a un Titi, ¿no? Arrancamos con Alex Pareja, con Barack Feber, Alexis Martín Tamayo y Rodrigo Fáez. Qué gusto saludarles. Ya hay un campeón en Europa para este año. Rodri, es el Paris Saint-Germain otra vez. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Efectivamente, Fernando, el saludo para ti, para todos. Súper sorpresa, efectivamente, tirando de ironía, ¿no? Lo del Paris Saint-Germain de ayer, que yo creo que además con rotundidad volvió a demostrar que es el equipo que juega con los ojos cerrados y que para mí es justo súper campeón de De Europa. tener un 9 el Aston Villa, esto habría sido un poquito, no es que el 2-1 sea una diferencia enorme, pero de repente el equipo de Emery algo peleaba, Alexis. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, tenía un 9 y muy jovencito, que debutaba ayer con el equipo en un partido grande como era Brian Maggio y de hecho marcó un gol y lo hizo contra dos centrales de talla mundial como son Pacho y Marquinhos. Es verdad que cometió un error en el primer gol del Paris Saint-Germain, estaba ahí defendiendo, parece que eso no se le da muy bien, pero a nada que se le parezca un poquito en el juego, como se le parece en el físico a Lukaku, este chico igual da algo que hablar. ¿Cuánto se puede medir de este partido, sacar en conclusión de este partido, Bará, cuando en ambos casos llegaban incompletos? Algunos porque el mercado le ha sacado futbolistas y el otro porque su propio éxito lo lleva a jugar en selecciones importantes y en consecuencia no se han sacudido el mundial, algunos en el PSG. Hola, Fer. No, por definición no se puede concluir, no se puede medir nada de un partido que desde su origen no tiene sentido. El supercampeón de Europa, ¿qué? Realmente el campeón de la Europa League, si le gana al campeón de la Champions, la rara vez que lo logra, nos deja conclusiones sobre qué es más que el otro. Paris Saint-Germain con bajas va a ser más que el Aston Villa. Por algo jugó la Champions, por algo la ganó y por algo el Aston Villa jugó un torneo menor al que clasifican equipos menores y también lo ganó muy bien dentro de su universo, que es mucho menor al del Paris Saint-Germain. Enfrentarlos es algo a lo que pues nos hemos acostumbrado, ¿no? Ver el campeón de la Europa League, al campeón de la Copa UEFA antes, contra el campeón de la Champions League. Pero se hace por costumbre, por inercia, porque creo que nadie se queja, pero tampoco nadie lo agradece. Entonces, conclusiones no. Es el último partido de pretemporada y si acaso, sí podemos decir, mira, Paris Saint-Germain tiene hambre, todavía. Y Aston Villa es un equipo serio y lo seguirá haciendo. Pero por jerarquías de trofeos, digamos que un poquito más de peso tiene este que el Teresa Herrera, a quien ya le están abriendo Poquito espacio en más, la sí. vitrina para Sí. coleccionar títulos para José Mourinho. Tema aparte, Alex Pareja. El Paris Saint-Germain es un equipo que juega automático, pero de nuevo hay futbolistas que hacen a este equipo también para destacar y de nuevo pasando a la individualidad, lo de Kvaratskhelia, considerado para Balón de Oro, que no le vaya a sorprender a nadie. ¿Qué tal, amigos? No, fue un partidazo. A mí lo que más me sorprendió fue lo que acabas de decir, que el PSG ¿qué día era ayer? A 12 de agosto jugaba de memoria. O sea, tú pones este partido fuera de contexto y dices, esto es un partido del mes de octubre de la fase de Liga de la Champions y te lo compro por momentos, a ráfagas. Veías a un equipo que respiraba como un único ser, intercambios de posiciones constantes, que no ha perdido lo que decís también, el hambre y las buenas costumbres futbolísticas de la presión tras pérdida, la movilidad constante. Es increíble que a principio o a mediados de agosto el equipo esté carburando de esta manera con los jugadores acabados de llegar. Eso es una conclusión que se puede sacar de este partido, que pinta bien. Kvaratskhelia, sensacional en el gol, la velocidad de ejecución es lo que marca la diferencia. Tú puedes pensar que el arquero del Aston Villa no ve la pelota, pero es que no la ve porque la ejecución es rapidísima, no solamente eso, sino movimientos también sin balón, la que tiene Dembélé en la segunda parte. Le tira una diagonal él desde el punto de penal a la derecha, no para tener el balón, sino para dejar el remate de Dembélé. O sea, a mí me fascinó eso, la capacidad de ver a un Paris Saint-Germain reconocible desde el primer momento, y lo que ha dicho Barak también, el Aston Villa, muy serio, muy bien trabajado, y con un jugador de culto como es John McGinn, que es sensacional. Qué caramelitos pone con las dos piernas, con la buena que es la zurda y con la derecha también.
9 futbolistas de los 11 que partieron en la final de Budapest para el Paris Saint-Germain. Tampoco muy lejos de lo que tiene como 11 ideal Luis Enrique, no estaba, por mucho que en la previa nos haya dicho que había algunos que tenían 2 días de haber llegado a Camps de Lodge, donde entrena el Paris Saint-Germain. Sí, porque al final es un poco lo que os comentaba, ¿no? Fernando, juegan con los ojos cerrados, pero cuando ayer veíamos las alineaciones y veíamos un poco lo que tenía Luis Enrique como apuesta en el once inicial, era claramente un elemento muy continuista, con pocos cambios, los normales y los habituales, creo, para mí, a estas alturas de pretemporada, y que al final hacen del Paris Saint-Germain el rival a batir esta temporada, ¿no? Porque por mucho que se puedan reforzar el FC Barcelona, el Real Madrid, el propio Atleti, el Manchester City, a ver cómo intenta pasar de esta depresión post-Guardiola con Maresca, etcétera. Yo creo que es el rival a batir, por todo lo que ha comentado ahora mismo Alex, ¿no? Juegan muy bien, lo han demostrado durante los últimos 2 o 3 años. De la mano de Luis Enrique es un bloque que está muy por encima del colectivo, sí, de las individualidades, pero si encima las individualidades acompañan, pues mejor que mejor. Y me quedo con eso que decíais ahora mismo, lo de Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, yo creo que por, no voy a decir obviamente motivos obvios, pero para mí debería de ser uno de como mínimo top 3 para optar al Balón de Oro, y creo que ya es de justicia hablar del rendimiento de este jugador en los últimos meses, porque es enorme y trascendente para Barak lo preguntaba, lo mencionaba antes, ¿cuántas veces en esta Supercopa el equipo campeón del torneo menor, Copa UEFA, ahora Europa League, se ha quedado con el título desde que se juegan a un partido, Alexis? Porque, bueno, y recuerdo lo otro, Emery y Luis Enrique se vieron ya en un Sevilla-Barcelona en Supercopa también. Sí, la curiosidad es que las 3 últimas veces que el campeón de la Europa League o de la Copa de la UEFA ha derrotado al campeón de la Copa de Europa en este partido lo ha hecho el Atlético de Madrid. La última vez que el campeón de Europa no ganó la Supercopa de Europa fue en el año 2015, en aquella final que tenía el Real Madrid prácticamente ganada, en la que Marcelo se marcó una frivolité intentando hacerle un sombrero de espaldas a Juanfran, creo que fue, y ahí empató el Atlético de Madrid el partido y lo forzó la prórroga y terminó ganándola. Desde ahí todos los supercampeones han sido los campeones de la Champions. Esto fue en Estonia, lo recuerdo, sí, con Lopetegui dirigiendo al Real Madrid. La primera, bueno, la primera temporada, la única que estuvo Lopetegui en el Real Madrid. ¿Qué se puede vaticinar de un partido como este y lo que ha hecho el Paris Saint-Germain y la temporada que tiene enfrente, Alexis, en función de récords? Bueno, la verdad que todo lo que consiga el Paris Saint-Germain tiene ahí una pequeña manchita, que fue la final del Mundial de Clubes, porque claro, si hubiera ganado ese título, pues estaríamos hablando de que ha dominado el fútbol mundial, ganando todos los títulos internacionales posibles en los 2 últimos años. Pero es verdad que a caballo entre sus 2 Champions tiene esa mácula, que además es grande, ¿no? Porque la derrota ante el Chelsea de Maresca en esa final que se jugó en New Jersey fue una derrota contundente, ese 3-0 que todavía recuerdan los seguidores del Chelsea, del que se acordó también Cucurella, que ha ganado en ese estadio los 2 títulos mundiales, el de clubes y el de selección. Quitando eso, la verdad que es un equipo pues, que está rememorando las hazañas de los mejores equipos en la historia del fútbol. Ese Ajax de los años 70, que también ganó 3 Copas de Europa seguidas y 2 Supercopas consecutivas, aunque la primera de las 2 Supercopas no tiene validez para UEFA, fue un torneo experimental, no organizado por la Confederación Europea. Luego lo hizo el Milan, ganando las 2 Supercopas consecutivas a principios de los años 90, y recientemente lo había hecho el Real Madrid, que no pudo ganar las 3 seguidas por esa derrota que comentábamos hace un ratito en Tallinn ante el Atlético de Madrid. Son los únicos 4 equipos, Ajax, Milan, Real Madrid y PSG, que han ganado la Supercopa en años consecutivos, y creo que se puede empezar ya a hablar de una hegemonía de este equipo que está a un título, está a una Copa de Europa de igualar lo que hasta hace poco parecía imposible, ¿no? Que son esas 3 Champions seguidas que ganó el Real Madrid de Zidane. Y viendo este equipo, como antes lo decíamos, juega tan bien de memoria, hay un formato tan permisivo, digamos, al paso normal
o tranquilo, si se quiere, que donde no tiene que arrasar, digamos, puede, incluso si hablábamos antes de pretemporada, verá que el Paris Saint-Germain puede tomar las primeras semanas, hacer una gran Tigres de Tuca Ferretti y agarrar la fase de Sí. Liga de Champions para preparar un poco lo que viene. Y lo ha hecho en las últimas 2 campañas. Exacto. Se ha metido ganando la Champions, ha pasado por playoff. Vamos a cerrar esto abriendo un melón. Cerramos algo, pero abrimos lo otro. Hablábamos de Kvaratskhelia antes. Barak, en un año donde si vos consideras todas las variables que de repente un jugador tendría que contar para poder delinear el camino hacia la consecución de un premio individual, que no encuentra a uno claramente teniéndolo, parece que Kvaratskhelia debe ser considerado por más de uno. Sí, considerado sí. Es decir, tendrá que estar ahí en el top 5. Sí, no te voy a decir seguro, debería. En el top 10 no hay duda. En el podio, como pide Rodri, complicado, muy complicado. Obvio porque la nacionalidad le ayuda menos que nunca en año mundialista. Que sea georgiano puede pasar a segundo término, es decir, que haga poco con su selección, o lo que haga con su selección sea insuficiente. En un año que no sea mundialista, pues puede afectarle menos, pero en un año mundialista es lo mismo que le pasa a Dominic Szoboszlai, que tuvo una temporada tremenda con un Liverpool que no ganó nada, pero que además Szoboszlai, si de por sí no tenía ningún argumento para escalar por lo menos al top 10, digamos, que lo hizo genial en el Liverpool, pues al no ir a la Copa Mundial con Hungría, mucho menos, como si no hubiera existido esa gran temporada del húngaro, ¿no? Y con Kvaratskhelia, pues también le afecta, porque así son este tipo de premios, no digo porque así deba ser, no fue tan deslumbrante ni en semis ni en la final. Antes de semifinales, antes de la final, sobre todo, sin duda, no fue, o tengo muy mala memoria, pero no fue la gran final de Kvaratskhelia, por lo menos, ¿no? No fue esa final en la que, digamos, sí, fue el mejor jugador de la Champions League, porque tomamos en cuenta todo lo que hizo en los 16avos, en los octavos, en los cuartos. Ya en la parte final, en contra del Bayern Múnich, fue uno de los futbolistas que brillaron, sobre todo en la ida, sí, pero tampoco fue como que Kvaratskhelia fue el que definió ese par de partidos en contra del Bayern. Es más, fue el primer jugador sustituido por Luis Enrique en Sí. la final. Además, de hecho así fue. Que lo resustituye tarde, ¿no? Eso sí, faltan 7 para el final. Claro, pero en Kvaratskhelia hay que valorar tantas cosas, y ayer, más allá de lo que hace con la pelota, yo me quedo con una jugada que lo retrata del todo, ¿no? Hay en el primer tiempo un balón que Due se la pasa mal, ni siquiera es que lo haya perdido él, muchas veces vemos a pocos, jugadores estrellas que pierden el balón y se matan para recuperarlo porque lo perdieron ellos. Aquí es una jugada que Due le hace un pase de 1 metro, lo falla, y Kvaratskhelia va y evita un gol de tantos que acabó fallando Brian, ¿cómo se llama el chico de 17 años? Ayúdenme. Maggio. Brian Maggio. Brian Maggio, que tuvo esa entre tantas otras, y que esa en particular la falló porque Kvaratskhelia tuvo una ética deportiva impropia de figuras de su nivel. ¿Sería candidato, Alex? Yo voy a decir un nombre y vais a entender el paralelismo. Ryan Giggs. Es exactamente lo mismo. O sea, es un jugador desequilibrante, básico en un equipo campeón de Europa, pero es lo que dice Barak. Si no, en año de mundial, sobre todo, si no has jugado con tu selección, pues te vas a quedar lejos. Y es lo que le pasó a Ryan Giggs, que era un jugador maravilloso en el Manchester United de Sir Alex Ferguson, que jugó pero casi 1000 partidos con el United, pero que nunca llegó a estar en la conversación real del Balón de Oro porque era de nacionalidad galesa, y eso le penalizó. Es buenísimo, pero a mí lo que me gusta es lo que dice Barak, es la capacidad de ponerse él al servicio del equipo. Luis Enrique sí que le dio un poquito de cariño en la primera parte, también es para gestionar las cargas de trabajo, etcétera, pero si os fijáis, el partido de ayer era para intentar olfatear qué posibles cambios puede haber, qué pequeñas modificaciones puede haber dentro del esquema, sobre todo del PSG, y con Akliouche en la cancha, ya con Dembélé en la segunda parte ya no era tan claro, pero con Akliouche en la cancha, muchas veces Kvaratskhelia jugaba de segundo delantero, el Paris Saint-Germain atacaba en una estructura de 4-4-2, o sea, había un extremo que en la banda derecha normalmente era Due, que se quedaba clavado allí, Kvaratskhelia dejaba la banda para jugar en paralelo en un 4-4-2 muy claro
con Akliouche. A veces era Akliouche el que iba a la derecha y era Duel que entraba como segundo delantero, pero Kvaratskhelia ocupaba muchas zonas interiores y la izquierda se la daba a Nuno Mendes, que eso es un pequeño cambio respecto a ver a un Kvaratskhelia muy clavado en la banda que veíamos el año pasado. También me encantó lo de Zaire Emery y Hakimi intercambiándose posiciones tanto en defensa como en ataque. Es que es lo que digo, la sofisticación táctica del Paris Saint-Germain a 12 de agosto con jugadores recién llegados es algo que asusta, vamos, al miedo. Es increíble. Se debe Que Mario asustar pudo Carlo meter 6 goles Ancelotti lo que también, puede ¿eh? hacer. Lo decía Sí. Fer y como que lo dejamos enfriar, pero por bien que estuvo el Paris Saint-Germain, No. a ver, obviamente Gerd Müller igual mete las 6, ¿no? Tampoco le vamos a pedir a Maggio que meta las 6. Cristiano Ronaldo. Es que terminó por ahí convirtiendo mete la más 5. compleja de todas las definiciones. Correcto. Metió de los Sí, 6 sí. goles que tuvo, quizás el segundo más complicado fue el que acabó metiendo. Sí, no, Alexis, tenés razón en eso, pero también, primero, el Aston Villa es un pedazo de equipo súper competitivo también y estamos en pretemporada y el Paris Saint-Germain juega eso, juega a intercambio de golpes y no pasa nada. Y tiene las mismas falencias que tenía el año pasado, sobre todo en los centros laterales, que tiene a Safonov, que no sale, le cuesta mucho salir y ahí es donde aprovecha sobre todo el rival si tiene un delantero No pasa tan nada grande si tienes como a Maggio, pero si tienes a Harry Kane en lugar de Maggio, igual de esas 6 te clava 4. Pero a Harry Kane Tercer te lo vas a intento para ir encontrar con en el mes de Alexis. marzo, no te lo vas a encontrar ahora. Luis Enrique está asustando ya a Carlo Ancelotti en tema de títulos europeos. Sí, lleva 6. Ha ganado 3 Copas de Europa y ha ganado 3 Supercopas de Europa. Es verdad que todavía le queda un trechito. Ancelotti son 10, pero bueno, todo esto está muy inflado por las Supercopas. Ya lo comentábamos el otro día, que meter al mismo nivel una Supercopa de Europa que una Champions o una Europa League, incluso una Conference League en la que tienes que disputar 14, 15 partidos, meter a ese nivel un torneo que te lo juegas en el mes de agosto a un partido único, es un poco... bueno, es palmarés, forma parte de la historia del fútbol, pero yo creo que es algo que deberíamos replantearnos a la hora de hacer los balances de títulos de los jugadores, el empezar a no contar estas cosas como un título más, porque no puede ser. Bueno, le vas a dar el Teresa Herrera a Mourinho. No, en el tenis creo que se hace esa distinción. Hay un conteo de títulos general, claro, que lo que cuenta son los Grand Slams. O la puntuación de la FIFA para las selecciones. No es lo mismo ganar un partido oficial que un partido amistoso. Pues igual la Supercopa podría contar como medio o algo así. Sí. Es que no podemos poner al mismo nivel ganar. O sea, imaginad que... no hace falta imaginarlo. Mourinho no ha ganado nunca la Supercopa de... Pero ganó Europa. el trofeo el Teresa Herrera, ya lo ganó. Sí. Y Unai Emery nunca ha ganado la Supercopa de Europa. Hay que ver si lo ganó el Teresa Herrera, a ver si lo cuenta. ¿Qué ocurre? Que si pasa que tanto Mourinho como Unai Emery, los dos, afortunadamente para ellos, tienen un montón de títulos de los que no son la Supercopa de Europa. Pero imaginad, bueno, por ejemplo, Mendilibar, ¿no? Mendilibar solamente ha ganado, entre comillas, una Europa League, pero no podemos considerar como un palmarés más exitoso que el de Mendilibar el de un entrenador que haya ganado 2 Supercopas de Europa. O sea, no podemos comparar ganar una Europa League con ganar 2 Supercopas de Europa. Y sin embargo, si metemos los títulos en una balanza al mismo peso, pues 2 es más que 1, pero no es lo mismo. Pero ahí está. Y vamos, sí. Hablar de títulos es algo que se va a hacer muchísimo en esta temporada de la Liga, sobre todo alrededor del Real Madrid, cuando ya cambiamos página y nos metemos al arranque de la temporada 26-27 de una jornada que comenzará este sábado con 2 partidos, continuará el domingo con 2 partidos porque se ha suspendido el Celta Osasuna por mal estado del terreno de juego de Balaídos, apenas un fin de semana con 4 compromisos para comenzar la temporada liguera y una fecha que no va a contar ni con el Atleti, ni con el Barça, ni con el Madrid, al menos en el fin de semana, jugando para abrir la campaña de esta nueva temporada de la Liga EA Sports. Para esto, Alex, son los mismos sospechosos de siempre. O quizá ya se le puede cargar un grado quizás de un peso mayor al Real Madrid por la cantidad o la carga de fichajes que ha llevado para la campaña, además de sumarle la variable Mourinho.
Todos los equipos tienen algo, o sea, porque el equipo que más, aquí estamos viendo el dispendio del Real Madrid, no solamente son los fichajes, sino es el entrenador, ha cambiado muchísimo, pero en el caso del Real Madrid, la principal pregunta que nos tenemos que hacer es qué margen de maniobra va a tener José Mourinho en el equipo, porque el otro día lo hablábamos en Ahora o Nunca, que nos empezábamos a imaginar cómo podía jugar el Madrid, pero claro, si tienes que Vinicius tiene que jugar siempre, que Mbappé tiene que jugar siempre, que Diomandé por lo que ha costado tiene que jugar siempre, que Bellingham también tiene que jugar, entonces el margen de maniobra de Mourinho a la hora de mover las piezas es muy limitado, y luego el margen de maniobra de Mourinho también para exigir lo que no consiguieron ni Xabi Alonso ni Carlo Ancelotti, que es trabajo tanto con como sin balón de todos los futbolistas, que Vinicius tenga la misma actitud que tuvo Kvaratskhelia ayer, o que Mbappé tenga la misma actitud que tuvo Kvaratskhelia. Y eso, hasta que no empiece a rodar y hasta que no empiece a ver las primeras fricciones y los primeros pulsos y veamos quién se impone, pues porque al final, si Mourinho no consigue ser el jefe del vestuario, el Madrid va a acabar jugando como jugó el Madrid de Xabi Alonso y como jugó también el Madrid de Ancelotti en su última temporada, al contragolpe y a esperar que los dos zánganos, que Vinicius y que Mbappé, pues estén descansaditos y no tengan que trabajar en defensa. El Barça tiene un reto mayúsculo, que es reorganizar el ataque, y creo que es muy excitante para Hansi Flick, porque Lewandowski, que te daba mucho, pero te condicionaba mucho la presión, ya no está. Entonces, ¿cómo lo suples? ¿Qué va a pasar con Ferran Torres? ¿Cómo suples todos esos goles que vas a perder? Si vas a mover a Lamine Yamal por dentro, si vas a atacar con Gordon y con Rafinha. Si tiene muchas posibilidades también, y es un ciclo totalmente nuevo. Y en el Atlético de Madrid yo ya por default no creo, o sea, es el Atlético de Madrid el que me tiene que convencer a mí, porque he tenido demasiados años de todo lo contrario, es decir, este año es el bueno y llega el mes de octubre y están descolgados a 10 puntos. Entonces, todos los equipos tienen algo interesante, y el Atleti, por ejemplo, me encanta el fichaje de Grimaldo, que creo que le va a ir muy bien a esa posición de carrilero por la izquierda. ¿Quién era el ex jugador de Alavés que estaba también por ese lado, que le costó muchísimo y terminó por no encajar al final en el Atlético de Madrid? Se me ve el nombre ahora, pero era Galán, posición... ¿no? Javi Galán. Le ha costado muchísimo. Sí, sí. Le ha costado muchísimo al Cholo Simeone llegar a ese lugar. Bueno, ya hablaremos del Cholo también en su momento, cuando ya nos profundicemos en el Atleti y lleguemos a Rodri para hablar sobre el futuro de Julián Álvarez, que es un tema que se ha hablado y muchísimo en la previa de esta liga. Uno, para quedarnos en el tema Mourinho, cuyo documental ya está, muchísimas revelaciones. Curioso que son cosas nuevas de un técnico que se conoce ya mucho sobre él, Alexis, y un proceder del cual mucho se conoce también recientemente de Florentino Pérez, dado a las segundas etapas con distintos técnicos. Ahora le toca a Mourinho vivirlo. Sí, ha tenido 2 etapas Zidane, ha tenido 2 etapas Ancelotti y ahora tiene 2 etapas Mourinho. La verdad que en el Real Madrid se está convirtiendo en algo habitual, una cosa que desde luego no es normal en los clubes de élite, ¿no? Que es darle segundas oportunidades a técnicos, sobre todo en el caso de Ancelotti y de Mourinho, porque Zidane yo creo que todavía estaba muy vigente, que estaban ya más bien en el tramo final de su carrera que siendo entrenadores de élite todavía, ¿no? Porque yo creo que cuando Ancelotti llega al Real Madrid ya está fuera de la élite, y creo que a Mourinho le pasa lo mismo. No he visto el documental, la verdad, no, aunque me imagino de qué irán las cosas, hablarán de las movidas con Casillas, hablará supongo de los problemas que tuvo en el tramo final de la temporada, cuando se le reveló medio vestuario, cuando tenían contra Pepe, cuando tenían contra Ramos, cuando tenían contra Casillas, cuando tenían contra a Cristiano Ronaldo. No sé si explicará lo que pasó en aquella final de Copa del Rey en la que el Atlético de Madrid le gana al Atlético de Madrid en el Bernabéu y varias de las grandes figuras del Real Madrid están sentadas en la grada porque no están ni convocadas para el partido. Era el último partido de Mourinho como entrenador del Real Madrid, y bueno, pues supongo que un poco en la línea de lo que fueron esos años tan nefastos, creo, tanto para el Madrid como para la Liga Española, como para esa rivalidad que existió entre el Barça y el propio Real Madrid, como para el propio Mourinho, que yo creo que se fue del Real Madrid con más sombras que luces, aunque dejó aquí a muchos adeptos que todavía le esperan con los brazos abiertos, pensando que quizá en esta segunda oportunidad le vaya un poquito mejor que le fue en la primera.
Barak, ¿qué expectativa te genera Mourinho y si se pueden replicar formas de su primera campaña después de lo visto en otros equipos, después de haber pasado por el Chelsea, Manchester United, Tottenham, paso que solo por el documental que sacó el Tottenham muchos lo recuerdan, eh, Turquía con el Fenerbahce, la Roma. ¿Qué se puede esperar? ¿Es un Mourinho más apegado al sosiego, la calma, la tranquilidad? No. Es un Mourinho que ha estado más fuera del foco internacional mediático y las que montó en el Fenerbahce y las que montó en el Benfica tuvieron menos repercusión. Pero es el mismo Mourinho. Mourinho no ha evolucionado nada y por eso mi expectativa es nula. No ha evolucionado como líder de vestidor porque Alex pedía o condicionaba el éxito del Real Madrid a que Mourinho se haga el vestidor. Yo creo que es un perder-perder. Si no se hace del vestidor, ya nos habló Alex de las consecuencias. Si se hace el vestidor, es un tipo cuyo liderazgo funcionó en un momento de su vida, era otro Mourinho, y si sigue siendo el mismo Mourinho, pues es un Mourinho con menos energía, y sobre todo, aunque fuera exactamente el mismo Mourinho, ¿no? Que supongamos que nadie es el mismo que hace 15 años, ¿no? Pues supongamos que es exactamente el mismo. Es que ya no sirve, no ha evolucionado ni como líder ni en el aspecto táctico. Su fútbol sigue siendo el mismo. No ha querido reconocer que habría tenido que adaptarlo para seguir siendo lo que fue en su momento, un entrenador que jamás tuvo como bandera el fútbol extra sofisticado, pero sí era un entrenador de vanguardia, ¿no? Haciendo lo suyo. Ahora lo que hace ya no es de vanguardia, eso solamente dentro del juego. ¿Por qué digo esto? Pues está claro, por algo, sí, regresó al Chelsea después de su paso con luces y sombras en el Real Madrid. Llegó muy bien, al segundo año fue campeón, magnífico. El tercer año fue un desastre absoluto, tanto que en aquella temporada que acaba ganando el Leicester City, Mourinho deja el equipo en diciembre a 1 punto o a 2 puntos del descenso. Manchester United es como en el Real Madrid, luces y sombras, según qué colores tengas o qué afinidad con Mourinho, vas a decir que fue un éxito o un fracaso, pero a partir de ahí el desfile ha sido no solamente de no cumplir los objetivos menores de equipos menores, sino dejarlos peor de lo que estaban. Y le pasó en el Tottenham, le pasó en la Roma, le pasó en el Fenerbahce, le pasó en el Benfica. Eso solamente hablando de su juego, ¿no? Como líder, ha dejado de entender al futbolista. Lo que hacía con el futbolista para picarlo, sí, para enrarecer el ambiente con árbitros, con directivos, con rivales y con su propio... Funcionaba con otra generación de futbolistas y Mourinho. Y por eso la gran mayoría de los entrenadores históricos no han logrado serlo durante más de 10 años. Cuando lo han logrado ser más de 10, 15, 20 años, es que ya estás hablando de muy, muy poquitos técnicos que realmente han sabido adaptarse a nuevas generaciones de futbolistas, porque lo que te funciona con la generación de Marcelo y compañía, ya no te funciona con esta generación de futbolistas en el Real Madrid. Esto lo ves en el documental. Sigue frustrándose ante chavales que ya no son los mismos que en 2005, 2010. Ya no tiene el perfil de jugadores que tenía en el Porto en 2004 o en el Inter en 2010. Si dejamos a Mourinho a un lado y ahora hablemos del armado, Rodri, del Real Madrid para esta temporada, hay muchas figuras, ya veíamos los nombres que han llegado, Dumfries que llega para la derecha, ya estaba Trent, llega Cucurella para la izquierda, ya estaba Carreras, luego el fichaje de Konaté en el centro, Konaté que venía a ser suplente en el Liverpool. Ya estaba Hausen. Ya estaba Hausen, sí. Yo mandé que llega y está Rodrigo lesionado. Y ya estaba Mastantuono. Todos los fichajes que ha hecho el Madrid son los mismos fichajes que hizo el año pasado, los mismos en las mismas posiciones, porque no le funcionó ninguno. Todos. Salvo la llegada de Bernardo Silva, ¿no? Que llega libre del Manchester City y no había futbolista. Bueno, llegaba Mastantuono el año pasado. Más o menos en una posición similar, si se quiere, no la misma, similar, pero siguen existiendo todavía dudas de cómo pueden llegar a funcionar. Al final del día había espacio también para mejorar otras posiciones, me parece. Sí, sobre todo el centro del campo, Fernando, que es la gran aspiración que tienen todos los entrenadores. Digamos, perdón, que te interrumpa, Rodri, perdón, y ahí retomás, mil disculpas, pero el nombre de Zubimendi, ¿lo vamos a seguir escuchando o no?
Yo creo que no. Se le está poniendo a Bernardo Silva una cara de Rodri que no puede con Es un ella, porque error. me da la sensación de que efectivamente es un error. Estoy con Alex, o sea que no tiene sentido ir a por, entre comillas, Rodri o Zubimendi y terminar reconvirtiendo a Bernardo Silva en ese doble pivote, porque creo que Bernardo Silva puede ser más útil en otro tipo de posiciones. Pero, a ver, yo creo que los refuerzos del Real Madrid esta temporada han sido los necesarios para el momento y sobre todo para el entrenador que llega, porque se fue Carvajal, llega Dumfries para competir con Arnold. Sí que es cierto que lo de Cucurella hay que tenerlo en el contexto de que Mendy está lesionado, de que Carreras igual la temporada pasada, como no tenía a Mendy con esa interrupción de las lesiones, pues igual le quedó un poco grande, pero que Cucurella y Carreras van a tener que disputar, a pesar de que Cucurella va a ser el titular. A mí insisto que me sigue faltando el centro del campo. En la derecha llega Diomandé como opción de mercado para arrebatársela cuanto antes al Paris Saint-Germain, y también para asegurarse algo de desborde de velocidad también en la derecha, porque Mastantuono no salió bien, no se adaptó bien, también le cayó demasiado grande el puesto de extremo derecho, sumado a que Rodrigo con las lesiones pues lleva el rendimiento que lleva. Pero a mí, y es una frase que ha repetido hasta la saciedad nuestro amigo, hermano y compañero Alex Pareja, que es el equilibrio, el balance en el centro del campo, que sigue sin tener un dueño, y que eso es algo que desde la salida de Toni Kroos no ha tenido el Real Madrid, y que da la sensación de que esta temporada tampoco lo va a tener. Ya dependerá de Mourinho si consigue taparlo de alguna forma o mitigarlo de alguna manera, pero ya es un mal que le afectó a Ancelotti, a Xabi Alonso, a Arbeloa, y ahora le va a afectar a Mourinho seguramente, porque Mourinho, ojo, el que no quiso a Rodri fueron dos personas al Real Madrid, dos. Los que no quisieron a Rodri fueron el señor Florentino Pérez y el señor Mourinho. Aquí ya os dijimos en el mes de junio que había muchas dudas por parte de Mourinho con el fichaje de Rodri. Al final, entre una cosa y otra, Rodri se fue y va a terminar firmando por el Fútbol Club Barcelona. Pero Mourinho sigue necesitando no el perfil de Rodri, pero sí un perfil del centro del campo que otorgue ese balance. ¿Estamos tan seguros de eso? Rodri ha escrito hoy, Alex, una... Sí, muy seguro. Según Sky, Muy seguro. ha dicho que el Manchester City le ha dicho que está todo bien, que se quiere ir, pero que si no se va entiende la posición del club. Esto es según Sky News. Ahora, pasamos ya al Barcelona del otro lado de la vereda. El Barça, campeón de la última liga, se queda sin Robert Lewandowski y le tiene la puerta abierta y a Ferran Torres, que aparentemente ya está probando perfume francés para llegar a París y ser jugador de Luis Enrique. Con esto se pierde 45, 50 goles por temporada. Y todavía no lo recupera porque, de nuevo, Julián, atado al tema Leti, todavía sigue corriendo con la camiseta del Atlético en los entrenamientos con el Cholo. Sí, no, es por eso te decía que es el desafío que tiene el Barcelona ahora, porque no solamente son los goles que dejas de tener con Lewandowski principalmente y con Ferran Torres también, sino es la manera de atacar. Dependiendo de qué punta tengas, pues tú puedes atacar de una manera o la otra. Lewandowski te daba poder en el área, te daba la capacidad de, en momentos de, sobre todo la última temporada, en momentos de desesperación, pues empezar a tirar más balones por dentro. Ferran Torres tenía mucha más movilidad, mucha más capacidad de hacer apoyos al tercer hombre, de hacer muchos desmarques para abrir espacios para que entrara desde segunda línea el Gavi Olmo, iba a decir, el Dani Olmo de la vida, el Gavi o el Fermín, que te puede entrar por allí. Entonces, un híbrido interesante sería entre estos dos. Entonces, muchas incógnitas, y dependiendo del tipo de delantero, ya no te digo que firmes, sino que puedas firmar, que ese es el gran problema, pues vas a tener que organizar tu ataque. Hay muchas opciones, por eso te digo que lo de Gordon es muy interesante para soltar a Rafinha quizá por dentro. Tienes la opción de jugar con Dani Olmo de falso 9, tienes la opción de probar a Lamine Yamal por dentro también, que es una opción que te vienen diciendo siempre desde Barcelona. Ojo, siempre te recuerdan, cuando jugaba en categorías inferiores, jugaba por dentro. Lo de la derecha es más cuando llega al primer equipo. Entonces, tiene muchas opciones, pero no, por el hecho de tenerlas, no significa que vayan a funcionar o que no necesites también un tiempo de acoplamiento. Y en el caso de Julián, me parecería un fichaje tremendo para el Barcelona, porque te da movilidad, pero también te da presencia dentro del área, te da trabajo en la presión, que eso es algo que valora mucho Hansi Flick, pero es que da la sensación de que no lo van a poder sacar del Atlético de Madrid, y entonces ya empiezas con plan B y empiezas ya a rascarte la cabeza. Es un desafío tremendo, pero el que llegue no va a poder absorber los goles de Lewandowski y de Ferran. Tiene que venir mucho más aportación desde la segunda línea con todos estos futbolistas que os he dicho. Sí, te tendrías que encontrar con una versión goleadora que se vio 2 campañas atrás de Rafinha, que fue Alexis, una campaña extraordinaria en muchos sentidos. Por lo bueno que fue esa campaña de Rafinha y porque nunca jamás la había tenido
Por lo mismo, lo extra en lo ordinario que había sido como goleador Rafinha, ¿no? Bueno, el año pasado tampoco fue la mejor temporada ni de No, Lewandowski y ni muchas de Ferran. lesiones. Sí. El comienzo de temporada de Lewandowski fue bastante malo, el de Ferran fue, yo diría que bueno, sin más. A partir del mes de diciembre, Lewandowski empezó a hacer más goles, Ferran entró en una mala racha que le duró casi 2 meses, y luego en el tramo final de la temporada Lewandowski no le hacía un gol a nadie y era Ferran el que, bueno, sacó un poquito las castañas del fuego si hablamos de 9, porque los que realmente anotaron en el Barça el año pasado fueron los centrocampistas y los extremos. Rashford marcó goles, Lamine Yamal marcó muchos goles y dio muchas asistencias, lo mismo Dani Olmo, o sea que realmente lo que hemos visto en este último mundial es que el fútbol es un juego de centrocampistas y que están ganando o están llegando lejos los países que tienen muy buenos centrocampistas y ya no es tan importante tener tantos delanteros. Y en este sentido, el Barça sería un poco la selección española y el Real Madrid sería un poco Francia. Sí. Francia está jugando con 2 centrocampistas, que son Rabiot y Tchouaméni. Probablemente el Madrid juegue también con 2 centrocampistas, que ya veremos quién es, si Tchouaméni con Valverde o Tchouaméni con Bernardo Silva, pero adelante se replican las figuras. El extremo derecho que tiene Francia, en este caso podría ser Olise, pues en el caso del Real Madrid es Diomandé. El extremo izquierdo que tiene Francia, en el caso de Francia sería Doué y aquí sería Vinicius. El delantero que tiene Francia es el mismo que el que tiene el Madrid. Y el que juega por detrás del delantero, que en Francia es Dembélé, pues en el Madrid sería Bellingham. Pero el esquema se replica exactamente. Y aún así, esa selección francesa sin centro del campo no fue capaz de hacerle ni cosquillas a la selección española. Y es un poco lo que le ha pasado también al Real Madrid en los últimos tiempos, cada vez que se ha enfrentado al Barça. Te estás enfrentando a un equipo que maneja muy bien la pelota y el Real Madrid no tiene eso. Por tanto, creo que para el Barça, aunque es importante tener un 9, porque, sobre todo porque ha perdido los 2 que tenía, pero al Barça le basta y le sobra con la cantidad de centrocampistas con llegada que tiene para pelearle la liga a cualquiera, y yo creo que ahora mismo es favorito, aunque no fichara a Julián Álvarez. Si vamos de símiles entonces, Barak, y pasamos a la otra página, que es el Atleti. El Atlético de Madrid, hasta que demuestre lo contrario, y no es algo bueno. El Atlético de Madrid de los últimos 6 años, el Atlético de Madrid que siempre tiene un momento de la temporada en la que nos orilla a todos a decir, mira, ahí está. Y la temporada pasada no podemos olvidar que eliminó al Barça 2 veces, al gran campeón de Liga Barcelona, al gran bicampeón de Liga, al que había ganado la Liga y la Copa y que estuvo a nada de meterse a la final de la Champions en la 24-25, ¿no? Este Atlético de Madrid tuvo puntos muy bajos la temporada pasada que hicieron que en general la sensación de la temporada fue pues mucho más amarga que dulce, ¿no? Se metió a la final de la Copa del Rey, pero la perdieron contra un equipo que juega muy bien, que la mereció ganar, pero donde no está la coartada de es que no podemos competir con el presupuesto del Real Madrid y del Barcelona. Que es cierto, es una coartada que obedece a la verdad. Por más que invierte el Atlético de Madrid, no está su nómina para nada al nivel de la nómina del Barça y el Real Madrid. Pero es que en la mitad de este largo proceso de Simeone, este Atlético de Madrid con menos hacía más y competía y ganaba. Yo no le exijo que gane, le exijo que compita como competía antes y más cuando ahora tiene la inversión que no tenía en los primeros años de Simeone. Gracias al trabajo de Simeone, este equipo ha tenido ingresos vía Champions League que antes no tenía. Este equipo puede hacer fichajes que antes no se podía permitir. Este equipo puede retener futbolistas que antes tenía que vender. Espero que el Atlético de Madrid, como dice Alex, hasta que me sorprenda, y no solo un ratito de la temporada, porque, insisto, va a haber un momento de la temporada en que vamos a decir, esta temporada sí, pero al final llega marzo, casi siempre, a veces antes, y es que resulta que tampoco. Rodri, ¿el Atleti será el Atlético con Julián Álvarez? A mí me siguen diciendo que sí. Yo sé que soy muy repetitivo. El otro día alguien en comentarios me decía, vale ya de decir que Julián Álvarez no va a firmar por el FC Barcelona, pero es que es lo que me siguen diciendo desde el club. Ya rechazaron una oferta por 150 del Real Madrid, según lo comunicó atípicamente el Real Madrid tiempo atrás. Fue una jugada inteligente del Madrid ahí, para forzar al Atleti. Una varilla. Exactamente. El Atleti va a quedar mal con sus hinchas porque lo va a mal vender porque nosotros ofrecíamos 150.
No, pero a ver, públicamente está bien que se confirme eso, pero es que desde el primer día, yo recuerdo ya en el mes de mayo, fijaos, cuando yo preguntaba y decían, no vendemos a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona, y menos, te decían, por 150 millones de euros como mínimo. O sea, estamos hablando de que desde el principio creo que el Atlético de Madrid ha actuado bien, veremos a ver si esto, ojo, cumple su palabra, que yo creo que sí, por el convencimiento y por las requete confirmaciones que me hacen cada semana, pero es así, y creo que se han mantenido en una postura muy firme desde el principio. Creo que han sido muy sinceros con Julián Álvarez y con su entorno, sobre todo con su agente, y me da la sensación que aquí el malo de la película, a ver cómo puede revertir esa situación si se confirma lo que venimos contando y lo que te vienen contando desde el Atlético de Madrid desde el principio del mercado, de Julián Álvarez, pues, de cara a la afición del Atlético de Madrid, porque va a quedar muy marcado, ya está muy marcado. La afición del Atlético de Madrid es algo que no perdona, lo hemos visto con el propio Antoine Griezmann, que incluso cuando volvió del Fútbol Club Barcelona tardó mucho la gente en olvidar aquel paso por el club culé para perdonar y redimir de alguna forma a Griezmann, y veremos a ver qué ocurre, pero a mí me siguen insistiendo en que no se va. Y de hecho ayer hubo una charla en el Cerro del Espino, anunciamos nosotros los detalles, el Cholo Simeone escuchó el deseo de Julián Álvarez de querer irse al Fútbol Club Barcelona, pero le dijo que a nivel deportivo que él no podía hacer más que contar con él y tratarle como le ha tratado en los últimos meses, es decir, protegiéndole, cuidándole, tratándole como lo que es un jugador importante y diferencial para el club, pero que el resto es algo que tiene que hablar con la directiva, y la directiva te sigue diciendo que no se vende al Fútbol Club Barcelona. Pasamos a otra historia, una historia que a muchos le habrá dejado sorprendidísimo, al menos a mí. El primer técnico extranjero en dirigir a la selección neerlandesa, para que Barak no se nos moleste. Gracias, bravo. Es que bueno, el gentilicio neerlandés, pero vienen de Holanda en Ya, realidad. esta pequeña batalla Xavi, está bien. desde Ernst Happel en 1978 se convierte en el primer técnico extranjero en dirigir a la selección de fútbol de Holanda. Alexis, ¿cuán sorprendido estás? No porque hayan elegido a un extranjero, sino porque ese sea Xavi. Muchísimo, muchísimo. Además, estuve hablando con Xavi hace 3 días de otras cosas y, hombre, me No, podía haber seguro dicho... de eso no te habló nada. Me no. podía haber dicho algo, joder, porque ayer cuando vi la noticia me quedé Lamentable. impactado. Salió en medio de la Supercopa y la tuve que mirar varias veces y decir, joder, no, me llamó mucho la atención, primero que Holanda con la gran cantidad de técnicos y la gran tradición de técnicos holandeses que ha habido en la historia del fútbol, recurra también a un técnico extranjero, metiéndose ya en esa senda en la que entró Brasil con Ancelotti, pero me sorprendió mucho que tiraran pues de Xavi. No porque Xavi no sea un buen entrenador, que a mí sí que me lo parece, sino porque estamos hablando de, bueno, pues es el primer seleccionador español que tiene Holanda, y no olvidemos que Xavi, yo es que soy muy rencoroso, Xavi le ganó una final de la Copa del Mundo a Holanda. Esto es algo que no se había visto jamás, es la primera vez que pasa que un señor, un futbolista, le gane un mundial a una selección y esa selección años después le contrate como seleccionador. Es la primera vez que pasa en la historia del fútbol y, oye, pues Holanda ha mostrado que puede más ese vínculo sentimental / emocional que ha habido siempre entre el fútbol holandés y el Fútbol Club Barcelona, que cualquier tipo de rencilla. Viene Xavi a completar el ciclo que ya completó en el Barça, donde fue el sustituto de Koeman. Cuando a Koeman le echan en Vallecas, hay un periodo ahí intermedio en el que Sergi es el técnico que tiene el Barça durante 2-3 partidos y luego ya llega Xavi a, bueno, pues eso, a deshacer o a arreglar lo que Koeman había estropeado, ¿no? Y ahora en la selección holandesa, pues va a tener que hacer un poco el mismo trabajo. Es sorprendente también porque Xavi no tiene mucha experiencia a nivel de clubes, ninguna a nivel de selección. Lleva bastante tiempo sin entrenar y así
de repente que un equipo tan grande como Holanda, sin que haya ningún tipo de rumor, porque fijaos lo que hemos hablado del posible seleccionador italiano, lo que se habló en su momento del posible seleccionador brasileño, lo que se habló sonaba también Roberto Martínez para Países de lo Bajos. que se habló del posible seleccionador inglés hasta que entró Tuchel. Es decir, siempre hay mucho revuelo en torno a las grandes selecciones, ¿no? Para ver quién va a ser el que lleve el timón, y en el caso de Holanda, yo por lo menos no me había enterado de nada. Barak, una selección que de nuevo tiene un manual de estilo bien escrito, diseñado incluso por una línea que seguro en libros la habrá leído y muchas veces Xavi la interpretó dentro de la cancha por idea, filosofía de juego, por lo que interpreta el técnico, jugador y lo que pudo haber querido Xavi llevar como técnico a sus jugadores en algún momento en el Barcelona, sentido tiene, parecería, ¿no? Sí. En No la te convencí. superficie sí, pero luego la dinámica de la selección de Países Bajos ha ido dándole la espalda, ¿no? A esta esencia. Y desde que llegó precisamente a esa final en 2010 con Bert van Marwijk, era un equipo que no jugaba nada a lo que jugó históricamente Países Bajos. Y era un equipo que decidió sacrificar la esencia por el resultado. Y de todas formas perdió. Estuvo más cerca, diría que nunca, ¿no? Porque ya había perdido 2 finales antes y también tiempo extra en el 78. Pero bueno, tan cerca como muchas otras veces. Y con la diferencia de que renunció, y no temporalmente, a lo que le hacía diferente. Porque luego con Van Gaal tenía parte de las dos cosas, ¿no? Sigue siendo un técnico que sobre todo en 2014 sacó un muy buen rendimiento de lo que tenía. Luego en el Mundial pasado, pues también compitió muy bien, pero sin ser esa selección de Países Bajos que tenemos idealizada. Y olvidémonos de lo que fue con Koeman, ¿no? El partido contra Marruecos retrata cómo Países Bajos se ha ido desmarcando de esa idea. Traer a Xavi es regresar, pues se supone que sí, pero tampoco olvidemos cómo ganó Xavi su liga en el Barcelona. ¿A qué jugaba ese Barcelona de Xavi? No olvidemos un poco parecido a Marwijk, principales, ¿no? De ese Barça muy pragmático, mucho más pragmático de lo que esperaríamos en un equipo dirigido por Xavi. Entonces, sí, suena bien si Xavi retoma el rumbo en el que nació y creció y que le encanta, y Países Bajos vuelve a la esencia, sí, pero los dos tienen que volver al punto cero. Rodri, no había otro lugar para Xavi, ¿no? ¿O no sonaba para otro lugar? Ha sonado mucho para el Ajax, pero tampoco con esa fuerza. Incluso yo recuerdo la mitad de la temporada pasada, Mitchell. Algún insider. Sí, con Jordi Cruyff de director Sí. deportivo. Sí. Efectivamente. Sí, pero antes de Mitchell había sonado en alguna ocasión. Yo recuerdo que a mitad de la temporada pasada también sonó como sustituto de Marcelino García Toral en el Villarreal, pero a mí me lo desmintieron. O sea, no tenía un mercado importante Xavi. Sí que es cierto que le llegaron algunas opciones desde México, pero que Xavi siempre ha dicho que no, que él prefería quedarse en Europa para intentar crecer aquí en el continente europeo, pero ya está. Y a mí sí que me sorprendió muchísimo. Me da la sensación que todos esos reportes de Roberto Martínez, me da la sensación de que son las típicas filtraciones desde la Federación Holandesa diciendo que iba a ser español y que a la gente unía puntos, porque sí que es cierto que nos pilló absolutamente a todo el mundo con el pie cambiado, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Barak ahora mismo, ¿no? Porque creo que es un punto de encuentro interesante entre lo que necesita el combinado de Países Bajos con lo que también necesita el propio Xavi Hernández, ¿no? Son dos partes de la noticia que a día de hoy necesitan reivindicarse, necesitan mejorar, necesitan tirar hacia adelante y recuperar esa esencia muy perdida, ¿no? Porque Xavi tiene muy claro cómo quiere jugar, cuál es su estilo. En el Barça no lo pudo demostrar porque, primero, con las urgencias que había en aquel plantel y en aquel momento era muy difícil. Luego salió de una forma muy rara, por no decir triste, por aquella rueda de prensa justo antes del partido contra Almería, que no le pareció bien a Laporta, y cuando le había dicho y prometido públicamente que iba a contar con él, pues al final acabó despidiéndolo. Y yo creo que al final es algo que puede ser bueno, pero que también tiene un riesgo importante para ambos, ¿no? Porque Países Bajos, perdón, no la íbamos necesita... bien, Holanda. Ya está. No se corrija, que es lo mismo.
A ver, fútbol. yo es que hice Erasmus en Holanda y viví en Holanda un año. ¿Y lo cómo le llamaban dicen los Holanda, holandeses? lo siento, Perdón, pero- ¿cómo le dicen los holandeses? Porque a mí los holandeses que les pregunto por la Holanda. calle, que no me encuentro mucho, ¿de dónde Holanda. sos? Holland. Bueno, Sí, claro. Porque te saludan, te dicen hola. No, hola. Y a los gringos, selección- te dicen que son de América. Dile a la América. selección Bueno, española, a también. la selección española Americanos. que dirigía Xavi, se la conocía como la España de los bajitos, ¿no? Pues ahora Eso es lo que Ahora- te iba a preguntar ahora, Alex, no por que estaban hablando de bajitos. No, yo sino, soy del ¿tiene club de los futbolistas- bajitos. ahora se puede hablar de Países Bajitos, ¿no? ¿Tiene futbolistas Xavi para llevar adelante esta idea? Bueno, A la ver. idea que presumimos quiere llevar Xavi, porque de nuevo, evidencia la misma, como ya refería Barak, pocas en el Barça. No tiene futbolistas como él, no tiene futbolistas como Iniesta, no tiene futbolistas como Busquets, pero sí que puede intentar enderezar el rumbo. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Barak como Rodri. Tiene sentido en el sentido de que Holanda o Países Bajos había perdido muchísimo la tradición futbolística. Además, estaba metida en un bucle de repetición de Van Gaal, Advocat, ¿sabes? O sea, no había ningún técnico nuevo. El único que estaba libre era Arne Slot y no venía de hacer una buena temporada precisamente en el Liverpool. Y yo creo que es interesante para las dos partes. Además es eso, no solamente es Países Bajos como Holanda. federación que está mirando hacia España, sino el Ajax fichando a Mitchell. En ese sentido, como que se intentan revitalizar tomando parte del fruto que ellos mismos plantaron en España hace como 40, 50 años con la llegada de Johan Cruyff, ¿no? Entonces, no sé si tiene jugadores o no, pero lo que sí que es cierto es que tiene una oportunidad mucho más interesante de la que tuvo en el Barcelona por esos problemas que había con la inscripción de los fichajes, con la exigencia, con la situación económica lamentable que tenía el Barça y con la presión que se le ponía a un mito como Xavi Hernández. Yo creo que es un buen punto intermedio para que los dos, tanto Xavi por un lado como entrenador, como Países Bajos, como país y como tradición futbolística se retomen. ¿Sabéis quién es el director deportivo de la Federación Neerlandesa de Fútbol? Hablando de la final de 2010, Nigel de Jong, el que le pegó el patadón en el pecho a Xavi Alonso. O sea que incluso de Jong puede decir, mira, de este podemos aprender algo, ¿no? Yo creo que es una opción interesante. Dos cosas pero hay que ver cómo para cerrar, solo propongo esto como una idea, ¿no? Cada vez que se diga Holanda en términos futbolísticos, pensemos que crece un tulipán, nada más. Digamos Holanda más seguido y encontraremos un jardín da de una vuelta al tulipanes molino, ¿no? preciosos y naranjas por todo el mundo, porque al final es fútbol y en fútbol juega Holanda. De nuevo, si fuese un congreso de odontología, vamos a hablar de Países Bajos. Y la última, y con esto me quiero despedir, ¿qué les pareció la nueva camiseta del mejor equipo del mundo mundial, ¿no? De la Alianza. Ay, se Linda, sintió ¿no? de que no le dijimos nada. Muy Sí, bonita, sí, muy, sí. muy Hemos- duro, ¿eh? Hasta Estamos ahora, ¿no? pasando No me de dijeron eso. nada, me ignoraron totalmente. bonita. Bill, ¿De qué equipo es? ¿cómo? ¿De qué equipo es? Rodrigo Faez, por favor. Rodrigo Faez. Acabas de ganar la expulsión. Lávate la boca que se En te, el próximo se te tuerce show no la, está que se te Rodrigo tuerce Faez, la ya te lo lengua de la digo. Alianza, papá. Ahora, ¿Qué equipo? es una combinación vale. entre... Bonita. No, se parece a la del franco-canadiense un poquito, ¿no? La de Supercampeones. Sí, es verdad. Uno de Sí. los Esta equipos es la de camisa, Oliver la Benji. camisa Sí, de sí, lujo, la de vestir, la de viaje, Marlenders. digamos. La otra no la traje porque está llena de publicidad por todos lados y no queríamos tirar publicidad No, gratis. muy bonita, muy bonita. Bueno, gente, les mando un enorme abrazo. Arrancan ya las temporadas en las ligas grandes, el fútbol vuelve, habrá un parón, Alexis, inédito de 3 semanas, con 4 partidos en el medio, allá por septiembre, pero antes de eso hay clubes, así que tratemos de mantener la energía positiva. La segunda copa, ¿dónde está? Porque por ahí lo que veo nada más una. Empieza ahora el parón de clubes, empieza mañana. Empieza el parón de clubes. El y va a parón de durar- selecciones. No, el parón de clubes empieza ahora y va a durar 2 meses y medio y luego ya pues Sufrimiento vendrá- atroz. Luego vendrá el fútbol de verdad otra vez, de nuevo vendrán las selecciones y volveremos a ver a España ya con su nueva camiseta, con sus 2 estrellitas y ya tengo Contra encargada Inglaterra, ni la, más ni ya tengo menos, para encargada la estrenarla. otra, ¿eh? Ya tengo encargada la otra. Ya Lo que está pasa que, encargada, perfecto. Nosotros tarda un les poquito encargamos de- que dejen sus comentarios y de repente, hasta con un buen comentario, le mando la camiseta a quien lo escriba. Le mando un gran abrazo.